Antes de comenzar, te recuerdo que cada libro tiene su propia lista de reproducción con capítulos perfectamente ordenados. Niño granjero, Laura Ingalls Wilder. Capítulo 1. Era enero en el norte del estado de Nueva York, hace 67 años. La nieve cubría todo el suelo. Cubría las ramas desnudas de robles, arces y hayas. Doblaba las ramas verdes de cedros y abetos hacia los montones. Nubes de nieve cubrían los campos y las cercas de piedra. Por un largo camino a través del bosque, un niño caminaba penosamente hacia la escuela, con su hermano mayor, Royal, y sus dos hermanas, Eliza Jane y Alice. Royal tenía 13 años, Eliza Jane 12 y Alice 10. Almanzo era el más pequeño de todos, y esta era su primera vez en la escuela, pues aún no había cumplido los 9 años. Tenía que caminar rápido para seguir el ritmo de los demás, y tenía que llevar el cubo de la comida. Royal debería cargarlo, dijo, es más grande que yo. Royal avanzó a grandes zancadas, grande y varonil con sus botas, y Eliza Jane dijo, no, Manso, ahora te toca a ti cargarlo, porque eres el más pequeño. Eliza Jane era mandona. Siempre sabía que era lo mejor y obligaba al Manso y a Alice a hacerlo. Almanzo corrió tras Royal y Alice corrió tras Eliza Jane. Iban por los profundos senderos hechos por los corredores de bobsleigh. A ambos lados la nieve blanda se amontonaba. El camino descendía por una larga pendiente, cruzaba un pequeño puente y se adentraba una milla a través del bosque helado hasta la escuela. El frío le picaba los párpados a Almanzo y le entumecía la nariz. Pero dentro de su buena ropa de lana estaba abrigado. Toda estaba hecha con la lana de las ovejas de su padre. Su ropa interior era de color blanco crema, pero su madre había teñido la lana para su ropa exterior. Las cáscaras de nogal habían teñido el hilo de su abrigo y sus pantalones largos. Luego su madre lo tejió remojando y encogiendo la tela hasta convertirla en un paño grueso y pesado. Ni el viento, ni el frío, ni siquiera una lluvia torrencial pudieron atravesar el buen paño que su madre tejía. Para la cintura de Almanzo había tejido una tela suave y fina, de un rojo cereza que ella misma había teñido. Los largos pantalones marrones de Almanzo se abrochaban hasta la cintura roja con una hilera de brillantes botones de latón que le rodeaban la cintura. El cuello de la cintura se abrochaba ceñidamente hasta la barbilla, al igual que su abrigo largo de paño marrón. Su madre le había hecho una gorra del mismo paño marrón con cómodas orejeras que se ataban bajo la barbilla, y sus mitones rojos estaban sujetos con un cordón que subía por las mangas del abrigo y le cruzaba la nuca. Así no los perdía. Llevaba un par de calcetines ajustados sobre las perneras de sus calzoncillos y otro par por fuera de las perneras de sus pantalones largos marrones y calzaba mocasines. Eran exactamente iguales a los que usaban los indios. Las niñas se ponían gruesos velos sobre la cara cuando salían en invierno, pero Almanzo era un niño y su rostro estaba expuesto al aire gélido. Tenía las mejillas rojas como manzanas y la nariz más roja que una cereza, y después de caminar 1,5 millas se alegró de ver la escuela. Se alzaba solitaria en el bosque helado al pie de una colina. Salía humo de la chimenea y la maestra había abierto un camino a través de los ventisqueros hasta la puerta. 5 niños grandes forcejeaban en la nieve profunda junto al sendero. Almanzo se asustó al verlos. Royal fingió no tener miedo, pero lo tenía. Eran los grandes del asentamiento y todos le tenían miedo. Destrozaban los trineos de los niños pequeños por diversión. Agarraban a un niño pequeño, lo balanceaban por las piernas y luego lo dejaban caer de cabeza en la nieve profunda. A veces hacían que 2 niños pequeños se pelearan.
aunque los niños no querían pelear y rogaban que los soltaran. Estos chicos mayores tenían 16 o 17 años y solo asistían a la escuela a mediados del trimestre de invierno. Vinieron a apalear al maestro y a desmantelar la escuela. Se jactaban de que ningún maestro podía terminar el trimestre de invierno en esa escuela, y ningún maestro lo había logrado jamás. Este año el maestro era un joven delgado y pálido. Se llamaba el señor Kors. Era amable y paciente y nunca castigaba a los niños pequeños porque olvidaran cómo se escribía una palabra. Almanzo se sentía mal al pensar en cómo los niños mayores le pegarían al señor Kors. El señor Kors no era lo suficientemente grande para pelear con ellos. Se hizo el silencio en la escuela y se podía oír el ruido que armaban los chicos mayores afuera. Los demás alumnos susurraban junto a la gran estufa en el centro del aula. El señor Kors estaba sentado en su escritorio. Una delgada mejilla descansaba sobre su delgada mano y leía un libro. Levantó la vista y dijo amablemente: «Buen día». Royal, Elisa, Jane y Alice le respondieron cortésmente, pero Almanzo no dijo nada. Se quedó de pie junto al escritorio, mirando al señor. El maestro le sonrió y dijo: «¿Sabes que me voy a casa contigo esta noche?». Almanzo estaba demasiado preocupado para responder. «Sí», dijo el señor, «es el turno de tu padre». Todas las familias del distrito alojaron al maestro durante 2 semanas. Recorrió granja por granja hasta que estuvo 2 semanas en cada una. Luego cerró la escuela ese trimestre. Al decir esto, el señor Kors golpeó su escritorio con la regla. Era hora de empezar las clases. Todos los niños y niñas se sentaron. Las niñas se sentaron a la izquierda del salón y los niños a la derecha, con la estufa grande y la leñera en el medio. Los grandes se sentaron en los asientos traseros, los medianos en los del medio y los pequeños en los delanteros. Todos los asientos eran del mismo tamaño. Los niños mayores apenas podían meter las rodillas debajo de los escritorios y los niños pequeños no podían apoyar los pies en el suelo. Almanzo y Miles Lewis eran de la clase principal, por lo que se sentaron en el asiento delantero y no tenían escritorio. Tenían que sostener sus cartillas en sus manos. Entonces el maestro se acercó a la ventana y la golpeó. Los chicos grandes entraron ruidosamente, burlándose y riendo a carcajadas. Abrieron la puerta de golpe con un gran estruendo y entraron pavoneándose. Bill Ritchie era el líder. Era casi tan grande como el padre de Almanzo. Sus puños eran tan grandes como los de su padre. Se sacudió la nieve de los pies y se dirigió ruidosamente al asiento trasero. Los otros 4 chicos también hicieron todo el ruido posible. El señor Kors no dijo nada. No se permitía susurrar en la escuela ni moverse nerviosamente. Todos debían permanecer completamente quietos y con la vista fija en la lección. Almanzo y Miles levantaron sus cartulinas e intentaron no balancear las piernas. Se les cansaron tanto que les dolían, colgando del borde del asiento. A veces una pierna pateaba de repente, antes de que Almanzo pudiera detenerla. Entonces intentaba fingir que no había pasado nada, pero sentía la mirada del señor. En los asientos traseros los chicos grandes susurraban, se peleaban y golpeaban sus libros. El maestro dijo con severidad: «Un poco menos de molestia, por favor». Por un minuto guardaron silencio. Luego volvieron a empezar. Querían que el maestro intentara castigarlos. Cuando lo hacía, los 5 se le echaban encima. Por fin dieron por terminada la clase de cartilla, y Almanzo pudo bajarse del asiento y acompañar a Miles al escritorio del profesor. El señor Kors tomó la cartilla de Almanzo y les dio palabras para deletrear. Cuando Royal estaba en la clase de iniciación, solía llegar a casa por la noche con la mano rígida e hinchada. El maestro le golpeaba la palma con una regla porque Royal no se sabía la lección. Entonces su padre decía: «Si el maestro tiene que darte otra paliza, Royal, te daré una paliza que recordarás». Pero el señor Kors nunca golpeó la mano de un niño con su regla.
Cuando el manso no podía deletrear una palabra, el señor Corset dijo: «Quédate en el recreo y aprende». En el recreo las niñas salieron primero. Se pusieron sus capuchas y capas y salieron tranquilamente. Después de 15 minutos, el profesor tocó la ventana y entraron. Colgaron sus chales en la entrada y volvieron a coger sus libros. Luego los niños pudieron salir 15 minutos. Salieron corriendo, gritando en el frío. El primero en salir empezó a hacer bolas de nieve a los demás. Todos los que tenían trineos treparon por la colina, se lanzaron boca abajo sobre los trineos y descendieron en picado por la larga y empinada ladera. Se desplomaron en la nieve, corrieron, forcejearon, se lanzaron bolas y se lavaron la cara con nieve y gritaron a todo pulmón. Cuando el manso tuvo que quedarse en su asiento durante el recreo, se avergonzó porque lo tenían retenido con las niñas. Al mediodía, todos podían moverse por el aula y conversar en voz baja. Elisa Jane abrió la fiambrera sobre su escritorio. Contenía pan con mantequilla y salchichas, donas y manzanas, y 4 deliciosas empanadas de manzanas con sus gruesas cortezas rellenas de rodajas de manzana derretidas y jugo picante. Después de que Almanzo se comió hasta la última miga de su pastel y se chupó los dedos, bebió un trago de agua del cubo con cucharón en un banco del rincón. Luego se puso la gorra, el abrigo y los guantes y salió a jugar. El sol brillaba en lo alto. Toda la nieve era un destello de destellos y los leñadores bajaban de la colina. En lo alto de los trineos cargados de troncos, los hombres hacían restallar sus látigos y gritaban a sus caballos, y estos hacían sonar las campanillas de sus cuerdas. Todos los chicos corrieron gritando para atar sus trineos, y los chicos quienes no habían traído trineos subieron y montaron sobre las cargas de madera. Pasaron alegremente junto a la escuela y bajaron por el camino. Volaban bolas de nieve a raudales. Subidos a las cargas, los chicos forcejeaban, empujándose unos a otros hacia los profundos montones de nieve. Almanzo y Miles iban gritando en el trineo de Miles. Parecía que no había pasado ni un minuto desde que salieron de la escuela, pero tardaron mucho más en regresar. Primero caminaron, luego trotaron, luego corrieron jadeando. Temían llegar tarde, entonces supieron que llegaban tarde. El señor Corse los azotaría a todos. La escuela permaneció en silencio. No querían entrar, pero tuvieron que hacerlo. Entraron sigilosamente y el señor Corse estaba sentado en su escritorio. Todas las chicas estaban en sus lugares, fingiendo estudiar. En el lado de los chicos, todos los asientos estaban vacíos. Almanzo se arrastró hasta su asiento en el terrible silencio. Levantó su cartilla y trató de no respirar tan fuerte. El profesor no dijo nada. A Bill y Richie y a los demás grandes no les importó. Hicieron todo el ruido que pudieron. Se dirigieron a sus asientos. El profesor esperó a que se callaran. Luego dijo: «Esta vez pasaré por alto la tardanza, pero no permito que vuelva a ocurrir». Todos sabían que los grandes llegarían tarde otra vez. El profesor no podía castigarlos. Ellos podían golpearlo, y eso era lo que querían hacer.